Abrimos ya nuestro bufete de abogados, como siempre, con Raúl Gómez. Raúl, cuéntame, muy buenos días. Muy buenos días, Gema. Hoy te traigo una de esas historias jurídicas que, aunque a primera vista pueda parecer una simple disputa doméstica entre casero, inquilino y mascotas, sí, también hay protagonistas peludos, en realidad encierra una cuestión y una lección muy interesante desde el punto de vista del derecho civil y en especial del régimen jurídico que regula los arrendamientos urbanos. Todo parte de una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que vuelve a recordarnos algo fundamental. El arrendador no puede quedarse con la fianza del alquiler porque sí, alegando, por ejemplo, los daños causados por la mascota del inquilino, si no dispone de pruebas sólidas que acrediten tanto la existencia de esos daños como su imputación al arrendatario. Dicho de otra manera, en derecho no basta con señalar al perro, al gato o al hámster con cara de sospechoso. Hay que probarlo, y probarlo correctamente. Para entender la importancia de esta resolución conviene empezar por recordar qué es exactamente la famosa fianza del alquiler, porque todos la hemos oído mencionar, a veces con cierto dramatismo cuando toca abandonar un piso, pero jurídicamente tiene una función muy concreta. La fianza es una garantía económica que el inquilino entrega al arrendador al firmar el contrato de arrendamiento, y está destinada a asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente la correcta conservación de la vivienda y el pago de las cantidades debidas. En el caso de los alquileres de vivienda habitual, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que la cuantía obligatoria es de una mensualidad de renta. Es muy importante subrayar que la fianza no es un pago anticipado del alquiler ni una especie de bonus para el propietario por si acaso decide redecorar el piso al terminar el contrato. Su naturaleza jurídica es estrictamente garantista, sirve para cubrir posibles impagos, daños en la vivienda o incumplimientos contractuales debidamente acreditados. Si no existen tales incidencias, el arrendador está obligado a devolver la fianza al terminar el contrato sin excusa ni demora, como se suele decir. Y justo aquí es donde empieza el conflicto que ha dado lugar a la resolución que hoy comentamos. El caso concreto, en realidad, es la disputa clásica del mundo de los arrendamientos. Tras finalizar el contrato de alquiler de una vivienda, y hacerlo además de mutuo acuerdo, los propietarios decidieron no devolver la fianza de 1.500 euros a los inquilinos. Pero no solo eso, además reclamaban más de 5.000 euros adicionales por supuestos desperfectos que, según su versión, habrían sido causados por los arrendatarios y en particular por las mascotas que convivían con ellos en la vivienda. Porque sí, en este caso había mascotas, y no pocas, 2 perros y 2 gatos. Un pequeño zoológico doméstico que, según el arrendador, había dejado la vivienda en un estado poco menos que apocalíptico. Los propietarios afirmaban que los daños ascendían a unos 7.000 euros basándose en diversos presupuestos de reparación que incluían partidas tan variadas como limpieza de la vivienda, desatasco de la fosa séptica, arreglo de puertas, restauración de muebles, reparación de mosquiteras y trabajos de pintura. Ahora bien, el problema jurídico no estaba tanto en la cuantía de la reclamación como en algo mucho más importante, que es la prueba. Porque en derecho civil existe un principio fundamental que todos los juristas repetimos como un mantra, que es quien afirma un hecho tiene la carga de probarlo. Es lo que técnicamente se conoce como carga de la prueba y en este caso correspondía al arrendador, como es lógico, demostrar que los daños existían, que estaban presentes en el momento en el que el inquilino devolvió la vivienda y que además eran imputables a los arrendatarios o a sus mascotas en este caso. Sin embargo, cuando el asunto llegó a los tribunales, el castillo probatorio del arrendador empezó a desmoronarse con bastante rapidez, ya que no aportaron una peritación técnica de los daños junto con su demanda. Es decir, no presentaron un informe pericial que evaluara de forma objetiva el estado de la vivienda ni que determinara la causa de los desperfectos. Y precisamente esto, en litigios de este tipo, es el elemento clave. Además, los inquilinos, en un movimiento muy hábil, aportaron un reportaje fotográfico realizado el mismo día en que se resolvió el contrato y se entregaron las llaves. Y en esas imágenes la vivienda aparecía limpia y sin daños evidentes. Por su parte, las fotografías presentadas por los arrendadores habían sido tomadas un mes y medio después. Además, estaban en blanco y negro, con escasa nitidez y sin contexto suficiente para determinar cuándo se habían producido los supuestos desperfectos. Así, la Audiencia Provincial fue bastante clara en su valoración. A partir de esas imágenes no era posible determinar si los daños mostrados eran consecuencia de un uso indebido de la vivienda, si se debían a las mascotas o simplemente respondían al desgaste ordinario derivado del uso normal del inmueble. Y al hilo de esto aparece un concepto jurídico muy importante en el ámbito de los arrendamientos que daría para una tesis doctoral, que es la diferencia entre el deterioro por uso normal, que lo tiene que soportar el propietario, y el daño imputable al arrendatario. Esta es una sentencia que recuerda puntos jurídicos muy importantes y también nos enseña otra cosa. En derecho civil las mascotas pueden ser adorables, pueden ser sospechosas, pero si se les acusa de algo hay que demostrarlo. Porque en los tribunales, igual que en la vida, la presunción de inocencia también protege a los perros, a los gatos y probablemente hasta al hámster. La semana que viene te traigo más asuntos. Hasta entonces te mando un abrazo muy fuerte. Otro para ti, Raúl, gracias.